Buenas tardes, nos acompaña el presidente Ernesto Pérez Valladares, el doctor Ernesto Pérez Valladares. Le damos la bienvenida aquí a Radio Panamá. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, ustedes siempre. Gracias por compartir con nosotros y queríamos analizar diferentes temas de interés nacional. Sobre todo, vamos a iniciar con el PRD, el colectivo al que usted pertenece durante muchos años. ¿Cuál es el panorama o el futuro que usted le vislumbra al PRD? Bueno, es muy difícil, uno no tiene una bolita de cristal para predecir el futuro, ¿no? Pero, a ver, como todo es verdaderamente relativo, uno tendría que juzgar el futuro del partido comparado a los otros partidos. Y si ese es el juicio, yo creo que entonces nosotros tenemos una muy buena oportunidad de salir adelante en las elecciones próximas. Eso en el tema electoral. En otros temas, claro, hay otras situaciones, hay otros puntos de vista míos, por ejemplo. Pero si usted refiere particularmente al tema electoral, pues yo creo que siendo un partido con esa cantidad de miembros, con el deseo de seguir gobernando, con las posibilidades de lo que se ve en las alternativas, pues yo creo que la candidatura del PRD podría tener una muy buena opción de salir ganadora en la próxima elección. ¿Cree usted que el vicepresidente sería una buena opción, Gaby Carrizo? No tengo duda, mira, para despejar cualquier noticia que se vaya a entender mal, yo apoyo a José Gabriel Carrizo. Si él es el candidato del PRD, cuenta 100% con mi apoyo, sin ninguna duda. Así es que yo creo que eso te responde perfectamente bien la inquietud, ¿no? Pero lo apoyaría por ser candidato del PRD o porque está convencido de que puede ser una buena alternativa. Porque yo creo que un hombre joven que ha recogido una experiencia valuable en estos 5 años de vicepresidente, porque comparado a las opciones que se ven por allí de otros partidos, indudablemente es el mejor. Oiga, y dentro del PRD, vamos a adentrarnos en ese tema, hay varias corrientes. Hay una corriente de estructura y resistencia torrijista, están las de los diputados, está el tema de Pedro Miguel González. ¿Cuál sería el escenario para esas elecciones a lo interno de este colectivo, con tantas corrientes? Bueno, yo no sé si son corrientes, si la forma de calificarlas es corriente, porque verdaderamente lo que nos debe unificar es una sola doctrina y una sola propuesta. Quizás eso es de lo que nos hace falta. Sí. Dicho eso, lo que sí yo entiendo que hay 3 grupos que les interesaría participar mayoritariamente en el Comité Ejecutivo Nacional. Uno que está liderizado por el actual secretario general, el otro que está liderizado por el presidente actual, por Benicio, y el tercero que es una propuesta que nace, supongo yo, que del Ejecutivo. Y si en ese escenario a mí me parece que es muy probable que de aquí al 15 de mayo, que son las elecciones, haya una recomposición de la propuesta con algunas personas que desistan del cargo para abrirle la posibilidad a otros compañeros. ¿Saldrá reforzado el colectivo con este proceso a pesar de todas esas diferencias? Tú sabes que siempre ese es uno de los grandes problemas de las primarias y de la democracia interna de los partidos, no solamente el mío, de cualquier partido. Es que siempre, a veces se dice más de lo que se debe, a veces en el calor de las discusiones se usan palabras que no se deben usar, se tienen expresiones que son hirientes, y al final del día es a veces muy difícil subsanar esa situación. En el caso del partido, va a depender muchísimo de lo que pase en los próximos días. Y yo pienso que si hay la altura para poder competir sin insultos y sin descalificaciones, yo creo que el partido puede salir unido después del 15 de mayo. No habrá problema si son los diputados los que controlan el CEN y pueda tener una manera, presionar un poco al Ejecutivo en ese sentido. Bueno, mire, usted sabe que yo históricamente he dicho que no estoy de acuerdo con que sean los diputados ni de mi partido ni de ningún otro partido los que tengan el manejo político de los partidos. Dicho eso, no es menos cierto que todos los diputados, de una forma u otra, están metidos en las decisiones políticas al más alto nivel en todos los partidos. Así que yo en lo personal no tengo absolutamente ninguna recriminación personal contra ningún diputado. Algunos serán más amigos que otros simplemente no gustan de mí, lo cual es perfectamente normal. Pero sí creo que hubiese sido mucho más saludable, no solamente para el PRD, sino para otros partidos, que se mantuviera el tema legislativo y el tema de la Asamblea y el tema de las pretensiones de los diputados y su relación con los ejecutivos se mantuviese al margen
de los objetivos partidarios. Ese no es el caso, pero eso no significa que yo haya cambiado de parecer. Yo sigo pensando que los mejores intereses nacionales estarían representados de la forma como estoy planteando, que no hubiese diputados en la dirección de los partidos. Hasta hace poco los diputados habían aprobado un proyecto para evitar la revocatoria de mandato del partido político. ¿Cree usted que actúa bien el presidente al vetar parcialmente sobre todo ese artículo? Yo creo que sí. Yo creo que eso nace del problema que tiene una diputada y su grupo por haber desconocido a la dirección de su partido. Entonces ese es un proyecto de ley que tenía nombre y apellido y que no necesariamente ayuda ni mejora las instituciones democráticas ni las instituciones de la Asamblea. ¿Cómo ve el expresidente Valladares a los independientes de cara a las próximas elecciones? ¿Son una alternativa a tomar en cuenta? Bueno, hombre, por supuesto tienen todo el derecho de participar. Creo que es muy difícil pretender ganar la presidencia de la República sin una estructura partidaria, al punto que, bueno, algunos de ellos ya se convirtieron o se están convirtiendo en partidos políticos. Así es que esa posición antipartido en una democracia a mí me parece que no es una posición correcta. Yo creo que uno pudiera aspirar a que los partidos tuvieran mejor manejo, a que tuvieran objetivos más claros, a que no solamente fueran intereses personales, pero ser antipartido a mí no me parece que ayuda en lo más mínimo a lograr un perfeccionamiento de nuestra democracia. ¿Qué evaluación haría de Ricardo Lombana como candidato? No va para ningún lado, esa es mi evaluación. Ok, Rubén Blades, que ha sonado también y ha aparecido en los últimos días. Rubén quisiera ser candidato por Brooklyn, yo creo, porque aquí en Panamá como que no vive, ¿no? No sé. Okay. Y aparece eventualmente. Aparece eventualmente. Y a la izquierda, ¿qué escenario jugaría en la política? Lleva muchos años postulándose, participando. No hemos llegado a ese punto donde la izquierda podía representar un adversario político o una opción política. Bueno, adversarios políticos lo son. Opción yo creo que no lo son. Y no porque nosotros seamos mejores o peores, es simplemente porque el pueblo panameño no rechaza las propuestas de la izquierda radical, con lo cual se han identificado muchísimos de los candidatos históricamente de izquierda en el país. El Partido Comunista, los otros grupos europeos de izquierda que existen en el país. ¿Cree usted también que de postularse el expresidente Martinelli ganaría las elecciones? No creo. Yo creo que se encontraría con una pelea muy grande, con una situación muy difícil. Y él debe meditar mucho qué es lo que va a hacer con su vida, porque tener a sus dos hijos presos y él acusado no es como lo óptimo para pensar en candidaturas presidenciales. ¿Tiene usted alguna diferencia con él? ¿Mantienen todavía? Sí, como no, Ricardo Martinelli me mantuvo a mí una persecución en lo personal y a mi familia. Conmigo no me importa, yo soy un político, si él hace una cosa yo le respondo, pero se metió con mis hijas y con mi esposa, y eso para mí es imperdonable. También quería hablar sobre su evaluación del Ejecutivo. ¿Cuál es, a su parecer, el mejor ministro? Y también que me comente cuál sería el peor ministro. No, yo, en eso no voy a entrar. Sí te voy a decir que hay ministros muy capaces y muy buenos. Sí. Yo creo que el ministro de Economía y Finanzas es un hombre muy capaz y muy bueno. Creo que la canciller ha hecho un extraordinario trabajo. Hay otros que, bueno, hay muchos huecos en la calle y hay otras cosas que quieren mejorarse. Pero calificación de mejor y peor, no, eso le corresponde al presidente Cortizo. Ahora, ¿qué le aconsejaría usted al presidente Cortizo para... Les tocó un escenario difícil por la pandemia y eso hay que reconocerlo, no podemos dejar esa realidad de lado. ¿Qué tendría que hacer ese órgano ejecutivo o ese gabinete para dinamizar en lo que le queda de gobierno y que puedan ser una opción o hagan el trabajo que no se les pudo hacer durante los 2 primeros años? Bueno, mira, el problema de la pandemia es que era un mal desconocido. O sea, cuando nos atacó no sabíamos ni por dónde venía el asunto, ni qué se podía hacer, ni qué eso debía hacer. Se pensaron en remedios que no dieron resultado. Se fue a unos cierres que afectó enormemente el desenvolvimiento nacional. Ahora, no es que la pandemia se haya ido, pero ya tenemos experiencia de cómo manejarnos con esa pandemia. Y yo creo que el presidente está haciendo lo imposible por reactivar la economía nacional, por crear
mecanismos de generación de empleo, por empezar a dar soluciones a muchas de las cosas que siguen siendo necesidad prioritaria en el país. Claro, como todos los gobiernos, tiene límites, es decir, el presidente no tiene unas finanzas públicas ilimitadas, al contrario, son bien limitadas, y en consecuencia tienen que ser muy bien manejadas para poder dar respuesta en las cosas más esenciales y más necesitadas de la ciudadanía. Yo creo que lo está haciendo así. Pero hay una acción en concreta que se puede hacer para dinamizar en este momento la economía y nos enfrentamos a un aumento del combustible. Sí, pero el aumento del combustible no lo podemos hacer absolutamente nada. Es decir, el aumento del combustible es un tema, como tú sabes, internacional por la relación que hay entre Rusia y Ucrania, por la guerra esta de la invasión de los rusos a Ucrania. Yo creo que el presidente está haciendo lo que puede hacer desde el punto de vista de inversión pública. Y está haciendo lo posible. Hombre, una de las giras de la canciller fue casualmente de eso, para tratar de invitar e incentivar inversión privada extranjera en el país. Pero más de eso ya corresponde a los particulares, sí, tomar sus decisiones de invertir o no invertir. ¿Qué ocurrió con Minera Panamá que no ocurrió con el contrato con Panama Ports? ¿Por qué si se da una mejor negociación con uno y con otro no? Esta es una pregunta que yo mismo me hago. No lo sé. No lo sé porque la excusa que se dio para renovar el contrato de Panama Ports es que había una cláusula que decía que se renovaba automáticamente el contrato. Pero claro, esa cláusula y esa renovación se refería al contrato original, al que suscribieron ellos durante mi administración, sí, no al contrato modificado posteriormente por la administración que me siguió y por la siguiente. Si ese contrato de hoy no es el contrato que se debió haber renovado automáticamente. Y como no ha habido una explicación mejor, uno empieza a especular con cosas que no quisiera. Yo creo que es lo que se maneja en la calle, pero como no me consta, no puedo decir. ¿Qué ocurrió con la Autoridad de los Servicios Públicos? ¿Ha quedado debilitada? Eso se creó durante su administración cuando se creó con otro concepto. Sí, claro, pero ahora es muy débil. Eso se modificó desafortunadamente en la administración siguiente. Se modificó y se quitaron las 3 personas que eran los que tenían el conocimiento de electricidad, de agua y de telefonía. Y se puso una persona que no tenía mayor conocimiento y luego se tomaron acciones administrativas que dieron al traste con esa autoridad de los servicios públicos. Ahora mismo es inoperante. Ahora mismo eso no sirve. Ahora mismo hay que revisar totalmente y regresar a los puntos de poder y de sanción que tenía el original creado por nosotros. Mire, en diciembre del 99 se incumplió una meta de calidad por parte de Cable & Wireless y estaba estipulada una multa de $10 millones por incumplir la meta de calidad. Por alguna razón se les perdonó y eso creó un ambiente de que todo se puede arreglar sin necesariamente cumplir con lo estipulado en la relación con la entidad de los bienes, de esos bienes, de la SEP. Yo creo que eso no sirve para nada ahora mismo, para nada. Todos los días hay cortes de electricidad, todos los días hay mal servicio de telefonía celular. O sea, las quejas son permanentes, los daños son increíbles y no hay de ninguna forma una autoridad que interponga o autoridad, valga la redundancia, para corregir las cosas que se están haciendo mal. Yo le puedo decir por mi experiencia personal, o sea, yo en mi casa, o sea, yo soy boqueteño, tengo mi casa en Boquete. Yo pasé 3 días sin electricidad porque una rama rompió un cable. No hubo forma de que se arreglara si no es por un amigo de un amigo que intervino para que fueran a arreglar. Eso no puede ser así. Nosotros no podemos seguir pagándole la ineficiencia y la incapacidad a estos prestadores de servicios públicos. Oye, y ahora que se da lo de Digicel, que asegura que no se le garantiza el tema del libre mercado, de la competencia, ¿ese era el escenario que usted planteaba a futuro cuando creaba la diferente... Nosotros lo que planteamos era competencia entre los diferentes prestadores de servicios, tanto de telefonía móvil como de celular, como de fija, como incluso nosotros vislumbrábamos que el usuario grande de electricidad pudiera contratar directamente con el distribuidor que quisiera, en una especie de mercado de competencia. Eso se desfiguró, nuevamente te lo digo,
con las administraciones que siguieron a la mía, cambiaron el sentido de todo lo que se había hecho y lastimosamente al día de hoy pues no hay competencia, hay una serie de movimientos oligopólicos y esta gente se sintió que eran los más chiquitos en el tinglado y prefirieron tirar la toalla. Claro. Bueno, es parte también, tú sabes que eso es parte de lo que pasa en los mercados y en las empresas privadas. Oiga, doctor, ¿cómo va su tema legal con el diario La Prensa? Ellos han hecho una serie bueno, han buscado apoyo internacional, nacional, y se habla de un ataque a la libertad de expresión. No, yo no tengo un ataque contra la libertad de expresión, ninguno. Y ellos lo saben perfectamente bien. Ellos se están escudando en ese supuesto ataque a la libertad de expresión que no se refiere a mí, se refiere a otros. Y meten en ese el tema de la mentira que me inventaron a mí pocos días antes de la audiencia preliminar para tratar de influir al juez. E incluso en ese momento se les demostró que era mentira lo que decían, que era una cuenta que había movido $100 y pico de millones de dólares entre Panamá y una de las islas, que esa cuenta no era mía, que era una cuenta entre corresponsales o entre sucursales de un banco. Y no quisieron aclararlo. Posteriormente, yo les dije, les mandé a decir para solicitud de una persona, le dije, mira, yo no tengo problema, hagan una excusa pública. Y subsanamos el tema. Y la respuesta del presidente de la prensa en ese momento fue, el diario La Prensa no hace excusas públicas. O sea, hay una prepotencia impresionante. Y de la única forma que uno puede salvaguardar su inocencia, su nombre, es de la forma como lo hemos hecho. Yo no tengo ningún problema con que ellos escriban lo que les dé la gana. Lo único que yo exijo es que sean responsables de lo que escriben. Se mantiene usted su posición. De lo que escriben, la única manera de asegurarse es lo que dicen, tomándole activos para que sepan que si ellos pierden ese dinero. Doctor, cambiando de asunto, ¿cuál cree usted que en esta era democrática han sido los personajes que más daño le han hecho al país? Oh, la lista es larga. Yo creo que hay muchos, algunos porque actuaron mal, por interés propio, otros por estupidez, porque no tenían una propuesta, no tenían un programa, no tenían una visión del país. Pero yo no quiero atacar a nadie, pero mira, hay gente presa. Y ese es un daño muy grande, pero hay daños peor. Hay daños como, por ejemplo, alimentar el clientelismo. Hay daños que han podrido la fibra de la sociedad panameña. Porque si no hay para mí, no hay para ti. O como decía un diputado, el que no da, no va. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, y recientemente salía una que hay para mí. Que hay para mí. Entonces, eso ha dañado la institucionalidad democrática del país. Porque se supone que los ciudadanos tienen un grado de formación, un grado de interés político para actuar de la mejor forma para el país. Pero si tú lo que tienes es clientelismo, sí, entonces pasa lo que está pasando. Es decir, si no hay para mí, no hay para ti, no voy contigo. Y si no me das, a lo mejor tampoco voto contigo. Y si me das, tampoco sé si voy a votar contigo. Es decir, se ha creado un ambiente que empezó hace algunas administraciones. Este no es problema de esta administración. Y que ha dañado verdaderamente la institucionalidad democrática del país. ¿Sabe? Y sobre todo el tema del narcotráfico. Te escuchábamos a la administración pasada decir que sabían que el narcotráfico estaba en la política, pero al final del día no vemos que nadie hace nada. O sea, es como un secreto, todos lo saben, vemos personas detenidas, vinculadas a políticos. ¿Cómo analiza usted que el narcotráfico se haya involucrado en la política? Eso es una de las cosas más peligrosas que nos está pasando. Y es absurdo que la administración pasada hubiese dicho, nosotros sabemos y tenemos pruebas de que el narcotráfico se infiltró en la política y punto. Y dejarlo allí. Sí, exacto. Ni siquiera escasos. O sea, verdaderamente es envenenar el ambiente político nacional. Y eso es un gran daño. Yo pienso que, mira, nosotros tenemos que hacer una revisión profunda de nuestros códigos. Porque no puede ser que por las miles de apelaciones, de circunstancias, de procesos,
se haga lo imposible para que se expiren los tiempos y todo el mundo quede impune. Eso no puede ser. O sea, esa pérdida de credibilidad del órgano judicial, por eso y por otras razones, va creando un ambiente nacional que que además del clientelismo, crea un ambiente muy negativo para todos los panameños. Yo creo que hay que hacer una revisión muy profunda de todo el tema. Oiga, ¿y qué opina también hablando se me pasaba, el fallo del Tribunal Electoral sobre a Ricardo Absurdo, Martínez? absurdo. O sea, yo no soy abogado, pero comparto plenamente la posición del magistrado Valdés Escoferi y la posición expresada por la mayoría de los abogados que he oído, que eso no es una materia para el Tribunal Electoral. Se Entonces, extralimitaron. deja pensando inmediatamente, bueno, entonces, ¿por qué lo hicieron? Y la credibilidad acumulada de tantísimos años de ese Tribunal Electoral por ese fallo de esos dos magistrados se perdió, se dañó. ¿Y ahora cómo recomponemos esto? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia, que es la última entidad a la cual se le puede apelar, pero el daño está hecho. A la imagen. ¿Qué tiene que ver el tema de la especialidad con el tema de que el señor estaba cubierto por una coyuntura electoral, por un, ¿cómo se llama? Fuero electoral. Por un fuero electoral. O sea, es como traído totalmente de los cabellos, no hace ningún sentido. Y aunque yo no soy abogado, reitero, sí. Oiga, el derecho es lógico. El derecho es lógico, no hay nada ilógico en el derecho. Así que yo creo que es un gran daño el que han hecho esos dos magistrados y ojalá hubiera una forma de salir de ellos con antelación a la finalidad, al finalizar de su periodo. La revocatoria de mandato al alcalde Fábrega, que es del PRD, un proceso democrático, es una persona. Sí, es un proceso democrático. A mí me parece sin sentido, honestamente, te lo digo, porque es gastar dinero en... Yo no creo que va a ser un triunfo. Yo creo que no va a cambiar. Los votos que tuvo el alcalde Fábrega los tuvo y ganó. Aquí estamos acostumbrados a que después que yo voto por alguien y no me gusta, quítamelo de encima, que es lo que históricamente se hacía cuando se elegía un señor como Arnulfo Arias, por ejemplo, sí, que salía con todos los votos y a los 6 meses o al año toda esa gente se volteaba y iba a la guardia a pedir que lo quitaran. Eso como creó una psiquis nuestra de que si no yo voy a votar por el que quiero, pero si no me gusta, me lo quitan de encima. Eso no es así. Los panameños tenemos que empezar a pensar bien qué es lo que queremos y por quién vamos a votar, porque son 5 años que le tienes que aguantar el representante, el diputado, el alcalde y el presidente. Oiga, doctor, y al final constituyente, se habló mucho, fue propuesta de diferentes candidatos. Hay una necesidad real de reformar nuestra constitución. ¿Cuál sería el método, a su parecer, para hacer esto? A mí me parece que lo que se hizo fue una payasada, verdaderamente, y una pérdida de tiempo. Y entiendo perfectamente bien lo que hizo el presidente Cortizo en el sentido de que esto es lo que ustedes quieren, bueno, se lo pasó a la Asamblea y ahí murió. Yo pienso que si queremos una reforma constitucional, no debiéramos estar hablando de una nueva constitución, debiéramos buscar los puntos de reforma que son absolutamente necesarios. Y yo propongo, y siempre he propuesto de hace mucho tiempo, 3 reformas fundamentales. 1, quitarle un poco de poder al Ejecutivo, y hay diferentes formas de quitarle un poco de poder al Ejecutivo. 2, meterte en el tema de la forma como se eligen y el término de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 3, el tema de los circuitos electorales, que para mí es el fundamental. Mientras nosotros tengamos el circuito electoral con una estructura de representantes de corregimiento que se convierten en los peones del candidato a diputado o del diputado, nosotros no importa quién corra, no importa quién pongas allí, la situación va a ser exactamente la misma. Entonces tú tienes que cambiar esa institucionalidad. Tú tienes que buscar la forma de remover la elección de diputados del clientelismo que permea la sociedad. No es ni culpa de ellos, es que es así. O sea, la sociedad se volvió clientelar, ¿sí? Y eso se podría hacer perfectamente bien nombrando una comisión integrada por ejemplo, los decanos de las facultades de Derecho, 4 o 5 abogados constitucionalistas, y que presenten un proyecto al Ejecutivo de reforma en esos 3 campos. No aspiremos a más, porque lo demás enreda todo el sistema. Y ver si es posible lograr un acuerdo para que esas 3 reformas se puedan hacer, que sería un avance significativo en la democracia panameña.
Oye, y en esa reforma hay quienes están pidiendo matrimonio igualitario. ¿Sería un tema a abordar en este momento, doctor? Se congeló. Congeló la... Hello, hola. Listo, Hola. doctor, regresamos. Sí, es que parece que como que se cayó el internet, no sé qué pasó. Sí, sí. Vea, doctor, perdemos un segundo para que pongan a grabar. Graba. Un segundito. Un segundito. Ok, doctor. Y en esa reforma constitucional hay quienes plantean el tema del matrimonio igualitario. ¿Sería el momento para debatir eso? Yo creo que todo ciudadano tiene el derecho de escoger el compañero de vida que quiera o la compañera de vida que quiera. Yo con lo que no estoy de acuerdo es que le hagamos una especie de matrimonio con lo que eso significa históricamente para los panameños. Yo creo que lo que debe haber es una ley que permita la unión civil de personas del mismo sexo y que les permita tener, compartir y dar en herencia. Eso no lo debemos llamar matrimonio, porque el matrimonio para el panameño es entre heterosexuales, no entre personas del mismo sexo. Pero sí entiendo que haya una necesidad de adecuar nuestra legislación para que personas que deciden compartir su vida con otra persona de su propio sexo tengan la posibilidad de tener bienes en común, tengan la posibilidad de poder heredar sus bienes en común, es decir, que tengan todos los derechos civiles que se tienen en un matrimonio. Claro, doctor, y ya casi finalizando, internacional y nacional, ¿qué piensa usted de lo que ocurre con Rusia y Ucrania y el papel que debe jugar Panamá en este escenario? Se le perdí el audio. No le escucho, ¿eh? Pinky, ¿por qué no se escucha? Segundito. No, fue el audio. Dame un segundito. Cuando baja la velocidad. Hola. Ahora sí lo escucho. Sí, doctor, ¿qué papel debe jugar Panamá en esa Yo te área? decía que el papel de Panamá está muy condicionado, por supuesto, por nuestro tratado de neutralidad y nuestros intereses. A nosotros nos interesa que el canal de Panamá sea un tránsito libre para toda la nación. Dicho eso, tú no puedes menos que calificar de una verdadera salvajada lo que ha hecho Rusia en Ucrania. No tiene otro nombre. Es un crimen de lesa humanidad de estar atacando hospitales, de estar atacando escuelas, de tener a la población civil ahí, esto como de rehenes. Es una locura lo que ha pasado y creo que la comunidad internacional tiene que poner las sanciones necesarias, primero para acabar esa matanza y segundo para que se pague altamente, un precio muy alto por esa agresión tan bárbara. Muchas gracias, presidente, por compartir con nosotros este análisis, sobre todo pues de lo que está ocurriendo en Panamá, del tema político y también de la economía y bueno, darnos ese pantallazo también de la posición que debe jugar nuestro país. Muchas gracias, doctora. Y que tengan buenas tardes. buenas tardes. Hasta luego.